Antes de poder indagar en este mundo lleno de posibilidades y tocar el tema de la voz, tenemos que regresarnos un poco a la unidad previa a esta, el sonido. ¿Qué es el sonido? Bueno, el sonido es eso que se propaga gradualmente por perturbaciones caracterizadas por la vibración de las moléculas en su estado de reposo. Conocida como presión acústica, esta perturbación es cuando las moléculas chocan entre sí y se transforman. Si bien el oído era uno de los sentidos que ya existía en los seres acuáticos antes de que los reptiles y los anfibios comenzaran a poblar la Tierra, la reproducción de sonidos no llegó hasta mucho tiempo después. ¿Alguna vez se han preguntado cuál fue el momento preciso en que nuestros ancestros homínidos dejaron de serlo y se convirtieron en hombres y mujeres? Bueno, para solventar tal cuestión, daremos un rápido repaso a nuestros antepasados, los primates bípedos, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, así como el desarrollo de sus capacidades auditivas y del habla, que es lo que más nos interesa. Primero tenemos al Australopithecus. Este vivió solo en el continente africano, desde hace 4.5 y hasta hace 2.5 millones de años. Fue el primer homínido en tener una postura bípeda. Estos homínidos podían utilizar sistemas de vocalización similar al de los chimpancés, pero no parece que dispusieran de capacidades para sentir y emitir un lenguaje articulado tan complejo como el de los seres humanos actuales. Luego apareció hace 2.3 millones de años el Homo habilis, que estuvo presente en nuestro planeta hasta hace 1.6 millones de años. Su aparición marcó el comienzo de la prehistoria, ya que este fue el primer homínido en utilizar piedras para realizar utensilios. Además, tenía la capacidad de comunicarse con sus compañeros con sonidos. Hasta el momento hay que detenernos a pensar. ¿Nace el lenguaje por la mera evolución y adaptación de nuestro aparato fonador? ¿Surge acaso como resultado del desarrollo del intelecto? ¿O quizá debemos su origen a la fusión de ambas características? El siguiente paso evolutivo al que haré referencia es del Homo erectus, el cual sí poseía, además de un aparato fonador adecuado, un cerebro que, aunque con capacidad inferior, semejante al nuestro. Es una especie que posee inteligencia y que tenía cierta capacidad para interactuar y modificar su entorno. Hizo uso de la fabricación de herramientas para cazar y pudo operar sobre las piezas abatidas a fin de obtener de las mismas todos sus recursos. La facilidad para obtener alimentos hizo que obtuvieran grandes cantidades de proteínas, lo que conlleva nutrientes para las neuronas. Con el paso de los siglos, su capacidad mental aumentó y mejoró su sinapsis. En el siglo XX, en la década de los 90, comenzó a estudiarse más a fondo el gen FOXP2, el gen conocido como el gen del lenguaje o del habla. Se cree que la modificación de este gen en su estructura humana, ya que se encuentra en varios animales, fue lo que ocurrió que se modificara la actividad con otros 116 genes cerebrales, haciendo así un cambio en la arquitectura del cerebro y haciendo que apareciera el don del lenguaje. Este mismo gen actúa también en actividades de coordinación motora, de modo que el aparato de fonación puede ejecutar la compleja secuencia de movimientos que permiten el habla. Es muy interesante pensar esto, ya que cuando este gen se ve alterado, las personas que sufren este tipo de alteraciones tienden a sufrir muchos problemas de lenguaje. Fueron los Homo sapiens quienes comenzaron a tener conciencia de la necesidad de actuar como grupo para obtener alimento. Ahí es donde nace la urgente necesidad de coordinación. Ya no bastaban unos cuantos gruñidos guturales, hacía falta una comunicación más especializada, y ese es el factor desencadenante de la aparición del lenguaje humano. Además, surge, como ya hemos mencionado, la creatividad, la abstracción y algo muy importante en la evolución de la comunicación, el tener algo que contar, la necesidad de transmitir el aprendizaje a aquellos que estaban por venir. Ya se tenía la capacidad fónica, se tenía la inteligencia, solo hacía falta ver un factor desencadenante, la necesidad de coordinación y de organización para sobrevivir, el tener algo que transmitir oralmente. En definitiva, la necesidad de elaborar y comprender un número infinito de mensajes. Para esto, existen dos funciones de la corteza cerebral que permiten el lenguaje: el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje. Por tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal.
Y la segunda área, el área de Broca, es la que proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras. Esta está situada en la corteza prefrontal posterolateral y en parte en el área premotora. Es aquí donde se ponen en marcha y donde se ejecutan planes y patrones motores para la expresión de cada palabra o incluso frases cortas. Esta área también funciona íntimamente vinculada al Centro para la Comprensión del Lenguaje de Wernicke en la corteza de asociación temporal. Y ahora sí, en este punto podemos hablar del oído. Este se divide en 3 partes. La primera, el oído externo, que está formado por el pabellón auditivo y el conducto auditivo. Su principal función es captar sonidos y conducirlos hasta el conducto auditivo que conecta con el oído medio. También está el oído medio, que es una cavidad llena de aire que transforma las ondas sonoras en vibraciones y las transmite al oído interno. El oído medio está separado del externo por el tímpano, que es una fina lámina de tejido que va de lado a lado del conducto auditivo y que está fuertemente tensada sobre él. Los sonidos golpean el tímpano haciendo que se mueva. Este movimiento genera una vibración en 3 huesos muy pequeños: el martillo, que está unido al tímpano, el yunque, que está unido al martillo, y el estribo, que está unido al yunque y que es el hueso más pequeño de todo el cuerpo. El oído interno consta de la cóclea o laberinto y de los canales semicirculares. La cóclea, en forma de caracol, transforma las vibraciones del oído medio en impulsos nerviosos. Su función consiste en ayudar a mantener el equilibrio. Están llenos de líquido y recubiertos por dentro de unos pelos diminutos. Cuando mueves la cabeza, el líquido que hay dentro de los canales semicirculares también se mueve y desplaza esos pelitos. Los pelitos envían información sobre tu posición en forma de impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio vestibular. El cerebro interpreta esos impulsos y envía mensajes a los músculos que ayudan al cuerpo a mantener el equilibrio. El oído es una parte fundamental para la recepción de sonidos, y al mismo tiempo su conexión con el sistema nervioso permite que podamos articularlos, replicarlos o generar respuestas, como lo vimos en el área de Broca y Wernicke. Pero para la generación de estas palabras no solo debemos pensar. Entonces, ¿qué más hace falta? Bueno, dentro de nuestro cuerpo tenemos una cavidad llamada cavidad glótica. La laringe, que es un tipo de caja cartilaginosa situada al final de la tráquea, protege y sirve de soporte de 2 labios membranosos que se llaman correctamente pliegues o, como los conocemos, cuerdas vocales. Además, se compone de 6 cartílagos fundamentales, 3 de ellos pares y los otros 3 impares. El epiglótico es el que sube y baja, siendo el encargado de cerrar la laringe para evitar que el bolo alimenticio se filtre en ella. Están también los cricoides, encargados de brindar soporte a la laringe con forma de anillo. Tiroides, o manzana de Adán, se encarga de ser un escudo que cubre por ventral a la laringe. Cuenta con 2 cuernos, corniculados y cuneiformes. Aritenoides, cuentan con gran movilidad, gracias a ella las cuerdas vocales pueden realizar cualquier movimiento. Muy bien, ahora que ya saben esto, seguiremos hablando de la voz con el origen y la organización del lenguaje.